yo le voy a rogar que usted me preste al 100% sus oídos durante 30 minutos. Y creo que usted va a escuchar acerca de la gracia de Dios. O va a hacer dos cosas. O va a hacer que usted abuse de la gracia, o va a hacer que usted entienda por qué usted es salvo. Esto, mire, rara vez se enseña, y si se enseña a medias. Tal vez no mal, pero a medias. Yo quiero que usted donde está, usted pueda cerrar sus ojos. Vamos a orar a Dios para que Dios nos dé un corazón receptivo a su palabra. Dios, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque por tu gracia estamos acá, Señor. Te pedimos, Dios, que tú seas el que abra nuestro corazón a tu entendimiento. Que tú seas el que nos ilumine en tu palabra la verdad que tú deseas que aprendamos y vivamos, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un evangelio por ahí mal enseñado, que yo creo que más de alguna vez también nosotros le hemos dicho, que dice que la gracia está para perdón de pecados, y es cierto. Pero la gracia va mucho más que un perdón de pecados. Muchos dicen, no, es que mira, la gracia es el borrador mágico de Dios. Tú pecas, la gracia borra. Tú vuelves a pecar y la gracia vuelve a borrar, porque para eso está la gracia, para que como tú pecas mucho y puedes seguirlo pecando, la gracia siempre te va a perdonar. No te preocupes. Pero ese es un evangelio bien de libertinaje, bien libertino, bien liberal. Y la gracia no está para eso. La sangre de Cristo no está para eso. Es bien difícil entender lo que yo le voy a decir por un solo factor. Porque usted y yo, por misericordia de Dios, ya somos salvos. Hemos nacido de nuevo, aquellos que conocemos a Cristo Jesús. Por eso es difícil entender lo que yo le voy a hablar esta mañana. Porque para usted no hay diferencia. Porque usted es salvo, usted ya no es condenado. Porque para enseñar de la gracia tenemos que hablar primero de la condenación. Mire, lo primero que usted y yo debemos entender es que usted no vino a esta iglesia. Muchas personas decimos esto. No, pastor, es que yo conocí a Dios cuando yo tenía un problema financiero. Es que yo conocí a Dios porque mis hijos estaban enfermos. Yo conocí a Dios por eso. Yo conocí a Dios por lo otro. Dios me llevó a mí por eso. Mire, usted debe entender una cosa. Esa no era la enfermedad. Esos eran síntomas de la enfermedad. La enfermedad se llama pecado. Nosotros por el pecado venimos a Dios. Y mire, es tan fácil decirlo, pero a veces es tan difícil entenderlo, porque pensamos de que Dios me trajo aquí para suplirme una necesidad, y no es así. Dios trajo acá para quitar el pecado. Por eso lo trajo. Nadie piensa que Dios me ama porque el pecado que yo tengo Él lo perdonó o Él lo pagó. Muy rara vez nosotros pensamos esto. Usted tiene que entender algo primero. Diga conmigo, yo estaba perdido. Yo no buscaba a Dios. Esto dígalo más fuerte y con la mayor conciencia que pueda. Yo no tenía temor de Dios. En Romanos capítulo 3, verso del 10 al 9, déjeme decirle algo antes de leerlo. Si usted lee el libro de Romanos, familia, los primeros 3 capítulos del libro de Romanos hacen, y su propósito es que usted entienda que usted era condenado. Que usted entienda que lo único que le deparaba a usted era el infierno, era la muerte eterna. Que no había nada de Dios en nosotros. Que no había ni siquiera una pizca de Dios, ni siquiera un intento de buscar a Dios. Mire, y se lo compruebo fácilmente. Muchas veces a nosotros en nuestros mismos hogares nos cuesta buscar a Dios, porque en la naturaleza humana no está hacerlo. ¿Qué dice Romanos? Si me puedes leer del 10 al 19. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Diga fuerte conmigo, no hay quien busque a Dios. Sigue leyendo. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas se engañaron. Veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice a los que están en la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios. Mire,
Diga conmigo, yo soy un pecador. Pero dígalo así, como que lo cree usted, hermano. Dígalo fuerte. Yo soy un pecador. Diga el de la par, usted es un pecador, hermano. La Biblia dice que ninguno de nosotros había bueno. ¿Sabe cuál es el mayor problema para entender la gracia? Es que nos creemos buenos. No es bueno. Usted y yo en nuestra naturaleza no somos buenos. La Biblia que usted acaba de leer conmigo dice que no había temor de Dios en nosotros. No había nada de... ¿Qué es el temor a Dios, pastor? Lo hemos explicado en otras veces. El temor a Dios es un ciclo espiritual en la vida de alguien que ha nacido de nuevo, que lo lleva a adorar, que lo lleva a obedecer, que lo lleva a aborrecer el pecado. Cuando dice la Biblia que no hay temor a Dios, es como cuando usted ve un bolito maltratar a otra señora. De hecho, por aquí, no sé si los domingos a las 12 empieza el espectáculo. Aquí abajo siempre hay un bolito que le pega una bolita. Siempre. Y todos ustedes pueden pensar, qué bolito, me péguenle. Es que miren, entiendan, no hay temor de Dios en él. No hay temor de Dios. El mal para ellos es tan fácil hacerlo, porque no hay quien lo detenga. Usted me podrá decir, sí, pastor, pero yo sí tengo temor a Dios. Ok. El mayor problema en la vida de nosotros es que nosotros nos creemos buenos. Dígame así, a conciencia, va. ¿Usted es moralmente bueno? Le estoy hablando moralmente. Ante los ojos de la gente usted puede parecer bueno. Usted puede decir, no, si el hermano es bueno. Usted puede ver al pastor Roberto, si el pastor Roberto es bueno, si es un pan de Dios. No, pastor, creo que no cree mucho la gente eso. Pero mire, el verso 19, si me hace el favor de volverlo a leer, ¿qué dice? Pero sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice a los que están en la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios. Si yo pusiera la lista de la ley, familia, y yo empezara a evaluarnos a todos nosotros uno a uno según la ley, todos quedaríamos expuestos al juicio de Dios. Es que tiene que entender usted algo. Hágame un favor. No piense ahorita que usted es salvo. No piense usted que tiene vida eterna. Sin esa gracia, usted queda expuesto al juicio de Dios. No hay otra cosa. Así que si lo vemos nosotros, Dios fue, de hecho es un Dios que lo sabe todo. Fue un Dios, no le puedo decir astuto porque lo limito, pero lo pensó tan bien que dijo, voy a hacer una ley que los exponga a todos, para que todos se den cuenta que son malos, que no buscan de mí, que no hay ni siquiera temor de Dios en ellos. En Romanos capítulo 3, versículo 23, esto ya lo he leído muchas veces, pero hay que volverlo a leer. ¿Qué dice? Se lo leo de aquí, ese no está ahí, porque yo sé que usted se lo sabe. Todos pecaron, dice una versión que yo busqué. Y porque todos pecaron, por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Otro verso en Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. Mire, ahorita necesito que usted me preste sus oídos al 100%. Usted tiene que entender que si Dios no hubiera tenido misericordia y la gracia soberana de Él no hubiera actuado en su vida, usted ni siquiera estuviera en este templo. Usted ni siquiera pudiera levantar las manos y decirle, Cristo, yo te amo. No pudiésemos ninguno de nosotros. ¿Sabe qué es el problema? Yo me acuerdo que yo hice una prédica, yo que lo pienso, qué prédica más almática hice esa vez para Semana Santa. Porque yo agarré el pasaje donde Jesús estaba en el huerto de Getsemaní a punto de morir y mire, si es que era tan almática que como que estaba contando una película a la gente. Y la gente estaba... La gente esperaba que dijera, y Jesús no murió. Terminó la película bien. Porque era tanta alma. Porque a veces predicamos que mire pastores, que Dios fue tan amoroso con usted. Y los predicadores decimos
No, es que mire, Dios tuvo tanta misericordia con usted. Dios fue tan amoroso, tan justo con usted, que perdonó su pecado. Perdóneme lo que le voy a decir. La Biblia no dice que Dios perdonó su pecado. No lo dice. Entiende una cosa. Dios no pudo perdonar su pecado. La Biblia lo dice. Pastor, ¿y entonces qué pasó? Dios es un Dios justo, amén. Le voy a contar una historia. Piense esto un ratito conmigo. ¿Cuántos tienen familias acá? Levante su mano. Ok. Déjeme contarle una historia. Piense ahorita en su familia, en sus seres queridos. Piense un ratito ahí. En sus hijos, de cuando sus hijos despiertan. No piense cuando su esposa despierta, porque no sé cómo despierta. Usted no piense en eso ahorita. Piense de cuando usted los lleva a comer pupusas. Piense que los va a invitar ahorita a una torta del chino allá afuera. Piense en ellos. ¿Qué pasa, familia? Si ahora cuando usted vaya a su casa, Dios no lo quiera, y usted lo asaltan en el camino y matan a toda su familia menos a usted. Yo le he pensado, ¿y si yo llego a mi casa y un día están muertos los dos? Ya no voy a ver la boquita de Santiago diciendo, ¿qué sentiría usted? Tiempo después usted queda vivo, pero su familia ya no está. La policía lo contacta de repente a usted y le dice, fulano de tal, sí, mire, le hablamos de la PNC. Dice que capturamos a la persona que mató a su familia. ¿Usted la puede venir a identificar? Claro que sí. Usted va a la PNC y le dicen, ¿es ese sujeto el que mató a su familia? Ese fue. Ok, dentro de tantos meses nosotros lo llamaremos, vamos a ir a juicio. Perfecto. Llega el día y se levanta el juicio contra esta persona. Esta persona viene y presenta su defensa. El gobierno de este país le provee un abogado y se defiende. Usted presenta su acusación. El juez, obviamente hay un juez que está tomando nota y está leyendo todo el caso. Termina y el juez dice, ok, mañana a las 12 del mediodía, antes de ir al almuerzo, yo le voy a dar mi veredicto, lo cito el día de mañana. Usted llega el día siguiente con ansia de que alguien haga justicia, con ansia de que alguien cumpla y pague por la ira que usted siente, porque mató a su familia. Usted ve la cara de él y en el juicio tal vez él dijo, no, es que mire, no fue mi culpa, fue en defensa propia. Si fue un niño el que mató, ¿cómo va a ser en defensa propia? ¿Qué él iba a hacer un niño? Llega en el día del juicio y el juez se levanta. Y el juez dice, yo he sido puesto por la Biblia y por este gobierno para dictar justicia. He oído al acusado, he oído al acusador. He estudiado el caso. Yo soy un juez amante de la justicia y amante de la misericordia. Por tanto, al acusado lo declaro inocente. ¿Qué pensaría usted? Si usted se sabe controlar, usted va a bajar solo su cabeza y usted va a demandar a ese juez. Si usted no se sabe controlar, quien quita y lo mate ahí mismo. Y mate al acusado. ¿Cómo es posible, familia, que usted crea que Dios pudo perdonar su pecado? Si es un Dios justo, Él no puede pasar por alto la ofensa. No puede. No puede. No puede. Había una ira de Dios, porque Él dijo, la paga de todo pecado va a ser la muerte. ¿Cómo es posible que usted piense que Dios entonces solo simplemente perdonó su pecado? No fue así. Perdóneme, no fue así. Pastor, ¿y entonces cómo fue? Yo quiero que usted lea Proverbios capítulo 17, verso 15 conmigo. ¿Qué dice? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Le voy a leer otra versión que dice, dos cosas detesta el Señor: que se castigue al inocente, oiga bien lo que dice ese proverbio, y que se perdone al culpable. Le voy a hacer una pregunta.
Acá todos somos pecadores, familia. Ya no dijeron muchos amén. Ya no, pastor. Yo no soy pecador entonces. Todos pecaron, dice la Biblia. Todos a una se hicieron inútiles. Todos estamos destituidos de esa gloria. Absolutamente todos. Según lo que la Biblia que usted tiene en sus piernas o manos dice, si Dios perdona al impío, le es abominación a él. Dios no podía ir contra su misma gloria. Si Él le perdona a usted el pecado, Él se hace injusto y deja de ser Dios. Pastor, ¿y entonces qué pasó? Antes de decirle qué pasó, usted tiene que entender algo. Había una ira de Dios sobre usted y sobre mí. Usted no tenía temor de Dios, yo no tenía temor de Dios. No había temor de Dios en nosotros. No había. La Biblia dice en Efesios que cuando estábamos en la incircuncisión, dice, nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Es que usted no tenía esperanza. El veredicto ya había sido dado. ¿Cuál era? Culpable. Usted y yo merecemos morir eternamente. ¿Me estoy dando a entender, familia? Vea conmigo, yo soy pecador. Dios no pudo haber perdonado mi pecado. Dios no pudo haber perdonado su pecado. Él es un Dios justo. Sobre usted y sobre mí debía caer la ira de Dios. Pastor, ¿y qué pasó? El problema es que había que satisfacer la ira santa de Dios. Así como esa persona en el juicio, alguien tenía que satisfacer justicia en él. En Dios se tenía que satisfacer justicia por ese pecado. En Isaías capítulo 53, verso del 1 al 12, la Biblia a través del profeta Isaías habla esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire, es que cuando usted lee este cuadro, yo sé que muchos lo hemos pintado ya, muchos. Usted dice, no, es que pobre Dios, fue despreciado, fue desechado por los hombres. Entienda, no por los hombres, por usted y por mí. Es que nosotros pintamos el cuadro desde afuera. Es que los romanos lo crucificaron. Es que el pueblo no lo defendió. No, no es así. Usted tiene que ver lo que él pasó. Tiene que ver lo que sufrió él. Luego dice el verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es que tienen que entender esto. Diga conmigo, molido por mi pecado. Dios no perdonó su pecado. Dios no lo perdonó. Él ofreció propiciación por su pecado. Él tenía que satisfacer su ira santa. ¿Y sabe cómo la satisfació o la satisfizo? Descargó toda su ira. ¿Cuántos me han visto enojado a mí alguna vez? ¿Unos cuantos? Yo me enojo, hermano. Me enojo, amargado. Piense usted en su familia. ¿No tenían un papá enojado? No, porque está mi papá. Mire, no es ni la sombra.
Dios tenía una ira tan grande contra el pecado. ¿Se acuerda que Él destruyó a la humanidad en una ocasión? ¿Por qué? Porque Él tenía que reflejar su ira. ¿Sabe sobre quién descargó esa ira? Sobre el Hijo. El Hijo llevó toda la ira de Dios en sus hombros. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Alguien tenía que pagar por su pecado. Alguien tenía que satisfacer la ira de Dios. Es que si decimos que Dios es justo, usted debe de entender que Él es un Dios irascible entonces. Que si usted peca y yo peco, Él se aira, tiene ira contra nosotros. Tiene ira contra el impío. Jesús vino y pagó esa ira. Dígame si usted no se enoja o no se siente mal cuando llega alguien a su casa, o llega su papá, o a veces llego yo a mi casa amargado de mi trabajo. Y usted tiene ese dicho: vaya, bravo de su trabajo, y nosotros venimos a pagar los platos rotos. Esa fue la actitud de Jesús. Estos pegaron, yo pago los platos rotos. ¿Me está entendiendo la gracia de Dios? Es que todo ese castigo que sobre usted debía de caer, cayó sobre el Hijo. Versículo 6 que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, todavía a pesar de eso, a pesar de que usted y yo sabemos que sobre el Hijo cayó el castigo que era sobre usted, aún así todos nos descarriamos como ovejas. Sí, pastor. Dice ese verso: como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Mire que usted me tiene que entender, Dios no perdonó el pecado. Dios pagó su deuda en el cuerpo de Jesús. Que Dios descargó esa ira en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de su Hijo. Y siendo Jesús no culpable, justo, dice el versículo 7 que esta fue su actitud. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, con todo eso que Dios se cayó, aún con eso, el versículo 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto en su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y orado por los transgresores. Diga conmigo: Jesús llevó mi pecado. Es que antes solo esa parte le habían predicado, es que Él llevó sus pecados, pero nadie predica que la ira de Dios tuvo que caer sobre Él.
Mire, si usted me ha ido entendiendo esta enseñanza, usted ahora mismo puede decir: ¿cómo es posible que yo siga pecando? ¿Cómo es posible que no aprecie el regalo de la gracia? Es que la gracia no es para que usted siga pecando. La gracia soberana de Dios hizo que Jesús pagara nuestra deuda, sin ser Él culpable. ¿Declaró Dios al culpable inocente? No. Declaró a su Hijo culpable, y sobre Él cayó el pecado de todos nosotros. En Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25, ¿qué dice? Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿A quién puso Dios como propiciación? A Cristo Jesús. ¿Para qué? Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es que mire, es que todos pensamos: no, gloria a Dios por su muerte. Pero ¿por qué gloria a Dios? ¿Por qué? ¿Qué significa la cruz para usted? Perdón de pecados, salvación. No, es que por la llaga de Él fuimos sanos, entonces yo soy sano. Eso significa. ¿Qué poco significa? Es que en esa cruz, como dice ese verso, usted vio manifestada la justicia de Dios. Una persona tenía que pagar. Es el Cristo Jesús. Es que entienda que cuando usted vea una cruz, no es señal de misericordia. ¿Quién me dijo eso? La Biblia dice: a causa de haber pasado por alto, versículo 25, que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Es que en esa cruz usted ve la justicia de Dios. Que me declaró inocente, pastor, no, que sobre su Hijo cayó su pecado. Él despreció al Hijo, al Santo Hijo de Dios, a Cristo Jesús, lo hizo maldición por usted y por mí. A ver, pastor, nos pusimos en el centro de la creación. No entiende. Usted toma parte del regalo por misericordia. Por misericordia a usted le ha revelado el Evangelio. A usted. Dios no lo hizo por usted. Dios lo hizo para satisfacer el deseo del Padre de justicia. Por eso decía Isaías que en su mano sería prosperada su voluntad. No la suya, no la mía, la del Padre. Creo que usted sabe eso. Yo le quiero enseñar algo. Usted no puede ver eso con la misma. Eso le tuvo que ver pasando usted. Usted entiende que eso es la ira de Dios por su pecado. Para que la ira de Dios no cayera sobre usted. ¿Entiende cuál fue el regalo de la gracia? Es que la ira tenía que satisfacerse. Esa ira cayó en el Hijo. No simplemente una sustitución. No es simplemente que el Hijo vino y dijo: no, apartate, me voy a poner yo, que caiga sobre mí. No fue así. No fue así. Tenía que ser un hombre perfecto. Tenía que ser superior a los ángeles. Tenía que ser Dios. Dice la Biblia que Él caminó, se hizo hombre y caminó entre nosotros, modelando una vida santa, una vida perfecta, conforme al deseo del corazón de Dios. ¿Qué va a hacer usted? ¿Entiende ahora la gracia soberana que lo salvó a usted?
En Oseas capítulo 1 versículo 7 dice: mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Nos salvó con su propia vida. Mire, en Lucas capítulo 7, versículo 40 al 47, se narra una historia que usted conoce muy bien. La historia de la mujer pecadora. La historia de la mujer que quebró el frasco de alabastro. Dice esta historia que un señor llamado Simón convidó a Jesús a su casa. Lee por favor el versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Pasó esto, mira. Ven por favor, Pastor Roberto. Tráete una silla. Vamos a quitar esto de acá. ¿Siente? Dice la Biblia que esta mujer llegó de ladito, hermano, para que nos vea. Ahí, eso ahí. Dice la Biblia que esta mujer llegó, si usted lo lee en su casa, dice que llegó por detrás. Era una mujer pecadora. ¿Qué pecado era? No nos importa qué pecado era. Era pecadora. Sobre ella caería la ira de Dios. Dice que ella llegó por atrás del maestro. Ella se hincó a los pies del maestro, quebró un perfume y empieza a enjuagar los pies de su Señor, de alguien a quien no conocía. Y Simón le dice: maestro, le dice, ¿tú sabes quién es esta mujer? Tú sabes que no es pecadora. Si supieras quién es ella, no dejarías que te tocara, le dice. Entonces Jesús le responde esto, versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Alto ahí. Oiga esa pregunta. Hay un acreedor. Hay alguien a quien se le debe. Y ese acreedor perdona la deuda de estos 2 siervos. Y se le pregunta a Simón: Simón, ¿quién de ellos amará más? Y la respuesta es: yo creo que al que se le perdona más. Usted no puede escuchar ese verso sin decir usted mismo: ¿cuánto se le perdonó a usted? No es posible, familia. No lo es. Que usted piense venir a una iglesia. No es posible que usted piense en entregar una mínima parte de su vida a Dios. ¿Cuánto se le perdonó a usted? ¿Cuánto? ¿Por qué juega con la gracia de Dios? ¿Por qué? Sigue leyendo, por favor. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más que aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Porque aquel al que se le perdona poco, poco ama. Es que si usted ama poco, usted cree que a usted se le ha perdonado poco. Yo no sé cuánto cree usted que se le perdonó.
Se le perdonó, familia, toda su vida. Usted no morirá eternamente. Usted no recibirá un solo latigazo. En su mano no será clavada un solo clavo. Usted no va a colgar como un maldito de un madero. Jesús le dijo a Simón: tú te burlas de ella. Entré a tu casa y no me besaste. Entré a tu casa y no lavaste mis pies. Eso era una costumbre necesaria cuando uno llegaba a todas las casas. Me puse en tu mesa y no me hiciste tu Señor. Si yo le preguntara a usted, ¿por qué va a ir al cielo usted? Y si usted le pregunta a cualquier cristiano afuera, ¿por qué va a ir al cielo? ¿Sabe qué le va a contestar? Porque yo recibí a Cristo en mi corazón. Él lo recibió. Él recibió a Cristo. ¿Sabe por qué usted y yo vamos a ir al cielo? Porque usted es pecador, porque usted aborreció a Dios, porque aborrecimos la ley, porque no le temimos, porque no lo merecemos, porque Él pagó esa deuda por nosotros. Cuando Él estuvo en la cruz, Él dijo: consumado es. La deuda fue pagada. Es que entienda que Él no perdonó su pecado. Él pagó su castigo. Y al que se le perdona más, más ama. Al que se le perdona más, es el que más debe de amar. ¿Cuánto le perdonó Jesús a usted y le sigue perdonando? ¿Cuánto de la gracia de Dios tiene usted en su vida desperdiciada? Porque no se atreve a proclamar, a aconsejar a aquel que pagó su castigo, aquel que por gracia lo tiene sentado aquí. ¿Cuánto va a amar usted a su Señor? ¿Cuánto, familia? ¿Cuánto? Lo que usted ha oído es el Evangelio de mi Señor Jesucristo. ¿Qué espera usted ahora? ¿Qué espera usted? ¿Sabe lo mínimo que nosotros podríamos hacer? Es llegar delante de su presencia, rendir nuestra ofrenda de sacrificio a Dios. Yo quiero que se ponga de pie un momentito ahí. Miren, esa canción que el pastor Eduardo cantó ahora, esa canción refleja esa historia de esa mujer. Refleja la historia de una mujer que no tenía esperanza, que no tenía Señor, que no tenía a Dios en este mundo. Y ella se postró delante de un maestro con sus propias lágrimas a limpiar sus pies, a perfumar sus pies. Jesús nunca le preguntó el nombre. Él prefirió que se le llamara la mujer pecadora. Él prefirió que no la conocieran por lo que ella era, sino por lo que Cristo era en ella ahora. Y Él dijo: todo el lugar donde se predique este evangelio se hablará de esta mujer. ¿Sabe cuál es el problema? Le doy $1 millón a aquel que salga ahorita y vea una estrella en el cielo. Es que no va a ver ninguna. No la va a ver. ¿Sabe por qué? Porque hay un sol. Pero si usted sale de noche, ¿qué va a ver usted? Muchas estrellas. Porque la luz se refleja en la oscuridad. Es que usted no puede decir, no tiene que decir: yo soy bueno, mírenme, soy bueno, Cristo habita en mí. No, diga: yo soy malo, soy un pecador, pero Cristo habita en mí. Vea a Cristo, yo no sirvo, mi carne no sirve, mi carne no sirve. Esa canción, y quiero que mi usted ore la alabanza en gratitud
Y usted Tú le diga, eres vengo a digno, ofrecer, mi Jesús, vengo a poner. de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, obra ahora en mi interior. Haz un nuevo corazón dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Aleluya, mi Rey. A ti la gloria, Maestro bueno. A ti la gloria, Maestro bueno. En los atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno. Mi alabanza. De recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior. Haz un nuevo corazón dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. En esta casa, tu gloria llena este lugar, Maestro. Tu gloria llena este lugar, tu gloria llena este lugar. Aleluya. Si tú lo crees, puedes levantar tu mano y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh sí, yo pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar, mi adoración.